Hola, de Libros Show. Hola. Hola, Alfafred, Gabe, Lavero, Esther. En un ratito más vamos a tener a Esther Vivas, la autora de Mamá Desobediente. Sé que se ve al revés el libro, pero bueno. Vamos a estar conversando de muchos temas que tienen que ver con este libro y su planteamiento sobre cómo nos estamos viviendo la maternidad las mujeres hoy, por qué nos la vivimos de esa manera, y también, si tenemos tiempo, vamos a hablar un poco qué está pasando con la mujer y la maternidad en estos contextos de pandemia, porque ahí también salen a relucir un montón de aspectos que se abordan en este libro. Les voy a leer, antes de que entre Esther, les voy a leer la contraportada, ¿vale? Para que sepan un poco de qué va, para los que se están uniendo recién. El libro se llama Mamá Desobediente, una mirada feminista a la maternidad. Su contraportada dice así: ser madre no es una tarea fácil. Vivimos en una sociedad hostil a la maternidad. No es sencillo quedarte embarazada, tener un parto respetado, dar de mamar donde y cuando quieres, compaginar la crianza y el trabajo. Todo el mundo se cree que puede juzgarte. Parece que tenemos que escoger entre una maternidad neoliberal supeditada al mercado o una maternidad patriarcal sacrificada. Pero ¿dónde queda nuestro derecho a vivir sin imposiciones la experiencia materna? Si tomamos el principio feminista de que lo personal es político, el reto consiste en politizar la maternidad en sentido emancipador. No se trata de idealizarla, sino de reconocer su papel fundamental en la reproducción social, otorgarle el valor que le corresponde. Una vez las mujeres hemos acabado con la maternidad como destino, toca poder decidir cómo queremos vivirla. En este libro, la autora española Esther Vivas habla de temas invisibles como la infertilidad, el embarazo, la pérdida gestacional, el parto, la violencia obstétrica, el puerperio, la lactancia, el negocio de la leche de la fórmula, etc. Lo hace a través del ensayo, la literatura y su experiencia personal, una mirada feminista y desobediente a la maternidad. Un libro muy interesante que ya tienen disponible en libreriacatalonia.cl y en prácticamente todas las librerías que hoy en día no están funcionando físicamente, pero sí a través de la venta online. Les voy a leer la biografía de Esther, es cortita para que la conozcan. Ella es licenciada en periodismo y máster en sociología. Desde que Esther Vivas se convirtió en madre, ha escrito numerosos artículos sobre maternidades, parto y lactancia. Es autora y coautora de diversos libros sobre sistema agroalimentario y movimientos sociales, entre ellos El negocio de la comida, Planeta indignado, En pie contra la deuda externa o Supermercados no gracias. Colabora como analista política en varios medios de comunicación, forma parte del consejo asesor de la revista Viento Sur y fue galardonada en 2015 con un premio Biocultura al periodismo comprometido con la ecología. Bueno, ya estamos listos para la entrada de Esther. Vamos aquí a esperar. Vamos a esperar que entre. Si ustedes tienen preguntas para Esther, vayan poniéndolas en el chat, ¿vale? Porque así yo después voy leyéndolas. Hola Esther, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Catalina? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta de compartir este rato contigo y con todas las compañeras que están conectadas. Qué bien, ¿cómo va la cosa allá en España? Bueno, poco a poco, fase tras fase, teóricamente estamos desescalando, pero bueno, aún hay muchos límites a la movilidad. Evidentemente hay una situación complicada a nivel sanitario, que lo más preocupante aún es las consecuencias económicas que va a tener, pero es una situación muy difícil en concreto para las familias, para las criaturas que han estado más de 40 días encerradas en casa y que ahora solo pueden salir una hora al día, así que son tiempos difíciles y complicados y los que se vienen, pero en definitiva una situación parecida también a la que vosotras estáis viviendo en Chile. Bueno, estamos recién empezando nosotros con esto. Todavía hemos tenido cuarentenas intermitentes, entonces hemos podido tener
más posibilidades de salir. Pero sé que fue una pelea importante en España el hecho de que los hijos pudieran salir. Sí, esta ha sido una gran demanda que han puesto sobre la mesa muchas mujeres, muchas familias. Básicamente hemos visto unas políticas de reacción frente a la situación de crisis sanitaria que han obviado las necesidades de las criaturas, una mirada muy adultocéntrica en este contexto de emergencia sanitaria. Más de 40 días con las criaturas encerradas las 24 horas del día en casa sin poder salir. Y esto tiene consecuencias en su salud física y emocional. Ahora nos encontramos con niños y niñas que, a pesar de que pueden salir, no quieren porque tienen miedo. Y se ha visto en otros países como en China, donde han habido también cuarentenas muy duras, donde esto ha tenido consecuencias para las criaturas. Y ya ni te cuento cuando te dicen que tienes que trabajar desde casa y a la vez hacerte cargo de los más pequeños, la cual cosa es misión imposible. Lo estamos viviendo por acá. Oye, Esther, yéndonos más al libro, cuéntanos un poco cómo se gestó este libro Mamá Desobediente. ¿Cómo fue que llegaste a este tema? ¿Por qué quisiste abordar los temas que abordas en el libro? Porque es bastante amplio. Sí, el libro fue fruto de una indignación. Yo creo que a veces para escribir es necesario estar indignada, o al menos para escribir ensayos, ¿no? que es mi experiencia. Una vez me quedé embarazada y empecé a informarme sobre dónde parir, cómo hacerlo, pues empecé a constatar la vulneración de derechos que había en torno a la maternidad y en concreto a la atención al parto. Y yo misma me preguntaba, ¿cómo puede ser que tú, una mujer feminista, activista en distintos movimientos sociales, hasta ahora que te has quedado embarazada, no has tomado conciencia de lo invisible que es la maternidad, de los silencios que hay alrededor de la maternidad y de las violencias también que impactan de manera directa en la maternidad, en concreto con la violencia obstétrica? Y esta indignación, ¿no?, de tomar conciencia de lo invisible que es esta experiencia, a pesar de ser un elemento central en la vida de muchísimas mujeres que han escogido la maternidad de manera voluntaria, pues esto me llevó a escribir el libro. Los silencios de la maternidad, no solo a nivel social, sino incluso en el conjunto de movimientos sociales que aspiran a transformar la realidad y en concreto en el seno del movimiento feminista. ¿Cómo ves tú esta relación, a propósito de esto último que dices, del feminismo con la maternidad? ¿Es una relación difícil, tensa? Sí, es una relación compleja y en parte se puede entender porque, claro, históricamente el sistema patriarcal ha utilizado la maternidad para imponérnosla a las mujeres como destino único. A lo largo de la historia la mujer o era madre o no era nada. Entonces, ante esta imposición, los feminismos de la segunda ola en los años 60-70 se rebelaron y acabaron con esta maternidad como destino, ¿no? Se reivindicó el acceso a métodos anticonceptivos, el acceso a poder decidir sobre nuestro cuerpo, y en este rebelarse, en parte sé que hay un cierto discurso antimaternal y antirreproductivo, que en parte se entiende, pero el problema desde mi punto de vista es que no se abordaron las contradicciones que implica la maternidad. Sí que hubieron autoras en los años 70, en concreto Adrienne Rich, que es una de las referentes teóricas en relación a mirar a la maternidad desde una perspectiva feminista ya en esa época, que sí que plantearon la necesidad de diferenciar entre lo que es la institución maternal, ¿no?, la institución de la maternidad, esa maternidad que nos impone el patriarcado, el sistema, a las mujeres, y diferenciarla de la experiencia materna, que cuando es una experiencia libremente elegida, es una experiencia que tiene consecuencias positivas para las mujeres, es una experiencia central para muchas mujeres, y hay que diferenciar entre el hecho de esta maternidad impuesta con la que se tiene que acabar y la maternidad como libre elección. Esto lo decía Adrienne Rich. Yo creo que hoy hay una nueva generación de mujeres feministas, madres, que hemos vivido y hemos nacido y crecido en un contexto en el cual la maternidad ya no era ese destino único y que podemos mirar a la maternidad con menos complejos, ¿no? Con menos prejuicios. Y de aquí yo creo que en los últimos años está apareciendo un nuevo discurso en el seno del movimiento feminista por parte de una nueva generación de mujeres feministas, pues que intentamos pensar la maternidad en otros términos y la necesidad de reivindicarla
en clave feminista, en clave progresista, en clave emancipadora. Yo creo que es uno de los retos que tiene el movimiento feminista ante sí en estos momentos. ¿Cuáles serían esos, pensando en la lucha feminista alrededor de la maternidad, cuáles serían esos derechos fundamentales que necesitamos las mujeres para tener una maternidad más libre? Bueno, en primer lugar, tener otra mirada a la maternidad. Yo creo que uno de los grandes problemas es que la maternidad ha sido secuestrada por el patriarcado y por las formaciones de derechas y reaccionarias, de tal modo que si tú reivindicas la maternidad, alguien tal vez te asocie con posiciones conservadoras. Yo me acuerdo ahora, hará un año, cuando salió el libro aquí en España, yo daba mucha difusión y sigo dando difusión a estos temas a través de Instagram. Eran las elecciones españolas y de repente los algoritmos de Google y de Instagram me empezaron a mandar información para que yo votara el Partido Popular, que es el partido de derechas hegemónico en España. Porque, claro, el algoritmo de Instagram, de Google, pensaba que si yo defendía la maternidad, obviamente tenía que votar a una formación conservadora. Esto es una anécdota, pero yo creo que dice mucho del hecho de que, en general, asociamos maternidad, asociamos el concepto de familia a posiciones reaccionarias. Y, evidentemente, las formaciones de derecha y de extrema derecha reivindican la maternidad, pero reivindican una maternidad patriarcal, reaccionaria, donde la mujer no puede decidir sobre su cuerpo. Reivindican una maternidad donde la mujer no podemos decidir si queremos abortar o no. Para mí, este discurso reaccionario sobre la maternidad no tiene nada que ver con la experiencia de muchas mujeres en torno a la maternidad. Y por eso yo digo que creo que es fundamental que desde el feminismo reivindiquemos una maternidad en sentido emancipador, desde el punto de vista que la maternidad implica poder decidir sobre nuestro cuerpo. Yo como mujer es fundamental que pueda decidir sobre mi embarazo, mi parto, mi lactancia, que pueda decidir si quiero quedarme embarazada o no, si quiero abortar o no. Para mí esto es la maternidad, ¿no? Para mí la maternidad per se es una cuestión feminista y es importante que planteemos este discurso, porque si no dejamos el discurso de la maternidad o de la familia en manos de los sectores conservadores. Y esto hace que la maternidad siga siendo un campo plagado de silencios, una experiencia invisible y un campo también plagado de violencias. Y lo vemos claramente, por ejemplo, en el parto, ¿no? En el sentido de que nos han robado también el parto, delegamos en el momento de parir en los expertos, es lo que nos han dicho, y esto también permite que se den violencias y abusos. Y tiene mucho que ver en el hecho de que desde los feminismos, desde sectores más progresistas, no se tienda a mirar la maternidad como un campo, una demanda que les debería ser propia, ¿no? Por eso yo digo que la maternidad es un campo de disputa y que las feministas tenemos que reivindicarlo también como propio. Perfecto. Voy a recordar solamente a la gente que está conectada que pueden hacer preguntas si quieren por el chat, así al final se las hacemos a Esther. ¿Qué significa, yéndonos a el título de este libro, qué significa ser una mamá desobediente? Ser una mamá desobediente, en definitiva, es ser una mamá insumisa, rebelde, feminista. Implica ser una mamá que se rebela contra los ideales de maternidad que nos han impuesto. Por un lado, hay ese ideal de madre abnegada, de madre sacrificada, de madre que tiene como fin último en la vida cuidar de las criaturas. Es ese mandato del patriarcado que nos han impuesto a las mujeres, que nos parece tal vez un ideal muy antiguo, pero que sigue muy presente aún hoy en día. Y a la vez también es una madre que no solo se rebela contra este ideal de madre sacrificada, sino que también se rebela contra ese ideal de supermami, de madre que puede llegar a todo. Me refiero que en los últimos años, en las sociedades modernas, ahora las mujeres, madres, ya no tenemos que ser la madre sacrificada de siempre, sino que además tenemos que ser la supermami, la madre que tiene un cuerpo 10, que siempre está disponible para el mercado de trabajo. Entonces, para mí, una madre desobediente es esa madre que se rebela contra estos ideales, que en definitiva son ideales útiles a un sistema patriarcal que quiere a las madres encerradas en casa, que quiere el cuidado encerrado en casa, que quiere la crianza básicamente en manos de las mujeres. Y es una madre también que se rebela contra ese ideal de maternidad neoliberal donde el cuidado y la crianza siempre tiene que quedar supeditada al mercado.
Y una madre desobediente es la que se rebela contra estos ideales, que además son ideales inasumibles y que básicamente cargan nuestra espalda de culpa, y que reivindican hablar de la maternidad real con todas sus contradicciones y su ambivalencia, ¿no? De su lado oscuro y su lado lleno de luces. Y una madre desobediente también es una madre que lo que reivindica es poder decidir sobre su cuerpo, reivindicar decidir sobre nuestro embarazo, sobre nuestro parto, sobre nuestra lactancia, porque las madres sistemáticamente se nos infantiliza. Y es una madre que sabe que para poder decidir sobre esta experiencia es necesario que también cambie la sociedad, ¿no? Otra maternidad necesita de otra sociedad. Y en último lugar, una madre desobediente también es una madre que se reconcilia con su propio cuerpo, una madre que sabe que puede gestar, que puede parir, que puede dar de mamar. Y no se trata de tener una imagen idealizada o esencialista de estas experiencias, porque cada mujer las vivirá de una manera muy distinta, pero sí saber que somos capaces, porque, como decía antes, nos han hecho creer que no podemos, y esto hace que deleguemos a menudo esta experiencia en terceros. Esto nos desempodera y esto hace que muchas veces acabamos viviendo la experiencia materna como una experiencia traumática, una experiencia donde no se escuchan nuestras necesidades y nuestro deseo, ¿no? Y por lo tanto implica también una madre desobediente, esta madre, ¿no?, que se reconcilia con su propio cuerpo. Perfecto. ¿En qué manera influye el sistema en el que vivimos? Por lo menos en Chile vivimos un sistema neoliberal y capitalista muy voraz. Supongo que en España es menos de lo que vivimos nosotros acá. ¿En qué nos afecta a las mujeres? Bueno, nos afecta desde el punto de vista en que es un sistema, y a pesar de las diferencias, yo creo que esto es compartido a escala global, que vivimos en un sistema socioeconómico, ante un mercado laboral que da la espalda a la maternidad, a la crianza, al cuidado, a la vida, y esto aún hace más difícil la propia experiencia materna. Como decíamos antes, la maternidad ya es una experiencia plagada de silencios, de temas que resultan tabú, con unos ideales de maternidad inasumibles, que hace que, como pensamos que no los podemos cumplir, no somos buenas madres, no llegamos a todo, pero es que ante la carga que significa esta maternidad patriarcal que nos imponen, también hay un sistema que hace que esta maternidad sea mucho más complicada de vivir. Y me refiero a la dificultad de compaginar la crianza con el mercado de trabajo y el empleo. Las bajas por maternidad aquí en España son incluso más cortas que en Chile. Aquí nuestra baja de maternidad es de tan solo 4 meses, incompatible con la lactancia materna. Pero incluso si eres mujer y estás en periodo de que te puedes quedar embarazada, ya ni siquiera a veces te contratan en un empleo, ¿no? Y esto pasa en España y seguro que pasa también en Chile. Por lo tanto, el problema que tenemos es que el propio sistema neoliberal dificulta la experiencia materna, y a la vez que se considera que es una responsabilidad solo de las mujeres y es una experiencia privada e individual, esto aún nos hace sentir más malas madres y más culpables. Pero yo siempre digo, el problema no es la maternidad, el problema es el patriarcado, es el capitalismo que nos pone las cosas muy difíciles, obviamente. ¿Qué papel? Supongo que la mayoría de tu público son mujeres, pero supongo que también te seguirán muchos hombres. ¿Qué papel tiene el hombre, el padre, en todo este intento de cambiar esta mirada a la maternidad? Bueno, tiene un papel muy importante, y es verdad, la mayor parte de personas que leen el libro son mujeres, madres, pero también hay una parte significativa de personal sanitario o de profesionales que acompañan a la crianza, y también hay hombres. Y es muy importante la implicación de los hombres en la maternidad. Al final, la maternidad es una responsabilidad no solo de las madres, sino también de los padres, y es una responsabilidad política y colectiva. Y esto creo que es muy importante. Y lo que hay que hacer es maternizar la paternidad, por decirlo de algún modo. Cuando hablamos de crianza, cuando hablamos de maternidad, los padres se deben de sentir también interpelados con esta experiencia. Y por lo tanto, de lo que se trata es de
desfeminizar el cuidado, desfeminizar la crianza, y esto pasa por esta toma de conciencia de que los hombres deben de ser una parte activa también con lo que respecta a la maternidad y la crianza, y esto pasa por un cambio individual, pero también por un cambio político y colectivo. Perfecto. Yéndonos a lo que está pasando ahora, ¿qué está pasando con las madres en medio de las... Bueno, yo creo que las madres, las criaturas, la crianza, el cuidado, es otra vez el gran olvidado. Yo creo que seguramente el lema del gobierno es que cada una se las arregle como pueda. Es el lema del gobierno español y del gobierno chileno, ¿no? Escuelas cerradas, criaturas en casa, teletrabajo si es que teletrabajas, o si no, si eres un servicio esencial o si tienes que ir a trabajar, pues alguien ya se encargará de las criaturas. Otra vez más lo que vemos es que el lucro del sistema económico actual, el mercado, básicamente basa su beneficio y su funcionamiento en el hecho de que ya hay alguien de que se hará cargo del trabajo de cuidados. Y este trabajo de cuidados habitualmente lo hacemos las mujeres, y en tiempos de cuarentena también. Y esto hace que las mujeres aún tengamos más dificultades hoy para compatibilizar empleo y crianza, desde el punto de vista de que los niños no van a la escuela, no podemos dejar las criaturas con las personas mayores porque es población de riesgo. Tal vez si habitualmente tenemos una persona contratada para que nos apoye en la crianza, que a menudo acostumbran a ser mujeres también en una situación precaria, ahora estas mujeres tampoco realizan este trabajo, de tal modo que es una vez más que el cuidado, la crianza, la maternidad queda encerrada en casa, invisible y a cargo de las mujeres. Y esto genera una situación importante de estrés y de tensión en las criaturas, en las madres. Y es muy importante denunciar y visibilizar a través de las redes que esto está sucediendo y que lo que no se puede hacer es cerrar las escuelas y pensar que ya alguien se encargará de las criaturas. Aquí al menos debería de haber un permiso retribuido para que quien se haga cargo del cuidado pues cobre por ello sin tener que trabajar, ¿no? De manera en el empleo habitual. Claro. Bueno, has publicado este libro no solamente en España, sino que ahora en Chile, en Argentina, en Colombia. Vi que tienes también una edición. ¿Cómo ha sido tu conexión con América Latina, tu público de América Latina? Hay un interés igual aquí. Sí, 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 es así. De hecho, cuando salió el libro en España, ahora era un año, pues una parte muy significativa del feedback y del retorno venía de mujeres de América Latina, y en particular porque en América Latina, en países como en Chile, en Argentina, ha habido una ola feminista brutal que ha ocupado las calles, que había reivindicado vuestros derechos con el pañuelo verde, ¿no? Que también ha sido un referente y un símbolo de lucha para las mujeres aquí en España. Y yo creo que todo esto ha hecho que una serie de debates que el movimiento feminista hasta ahora no abordaba empezaran a salir a la luz. Y creo que uno de los debates tiene que ver con la crianza, tiene que ver con la maternidad, con mirar la maternidad desde otro punto de vista. Y pienso que es por eso que el libro ha conectado también con muchas mujeres en América Latina, porque plantea un tema que en el fondo es universal, la necesidad de mirar a la maternidad desde el punto de vista de las madres y rebelarnos contra unos mandatos de género y contra unos ideales de maternidad que no tienen en cuenta nuestra propia experiencia. Y desde este punto de vista, personalmente, como persona que hace un libro, pues es muy gratificante pues tener esta conexión también con tantas mujeres en Chile, en Argentina, Colombia, Brasil u otros países. Perfecto. Esther, muchas gracias por tu tiempo. Para finalizar, algún mensaje como recomendando tu libro para quienes lo quieren comprar. ¿Con qué se van a encontrar en este libro como experiencia? Sobre todo para las madres que ojalá se lo regalen en este día de la madre. Sí, bueno, es un libro que de hecho fue escrito durante los primeros 3 años de vida de mi criatura, y es un libro que recorre estos primeros años de la maternidad. Es un libro pues que se divide en 3 grandes bloques. Una primera parte pues que habla de las dificultades de ser madre hoy en el sistema
actual y que plantea la necesidad de mirar la maternidad en plural, ¿no? Y yo creo que es muy importante. En general se nos plantea como madre hay una sola y en cambio hay tantas madres como mujeres e incluso más, porque una misma mujer puede vivir la maternidad de manera distinta en función de su momento vital. Por lo tanto, hay una primera parte pues, que aborda qué significa la maternidad hoy, las dificultades para ser madre en el mundo actual, la necesidad de rebelarnos contra estos mandatos, donde también abordo las complejas relaciones entre maternidades y feminismos, debates actuales como los vientres de alquiler, qué significa ser madrastra, las madres solas, que son experiencias de maternidad que van en aumento. Es un poco una mirada general a la maternidad. Y luego hay dos capítulos a continuación centrales, uno que tiene que ver con el parto y otro con la lactancia, porque creo que son dos momentos centrales de esta primera etapa de la experiencia materna. En el capítulo dedicado al parto creo que es muy importante hablar en mayúsculas de violencia obstétrica, de lo que está pasando en los paritorios, de cómo a menudo la capacidad de decidir de las mujeres se queda en la puerta de los hospitales. Y esto pasa porque hay una mirada medicalizada al parto que no tiene en cuenta las necesidades de las mujeres, y no es que los profesionales de la salud sean malas personas, sino que hay un enfoque desde un punto de vista sanitario y médico que asocia al parto a un proceso peligroso y a una enfermedad, y yo creo que hay que crear alianzas con los profesionales de la salud para cambiar esta mirada al parto y también cambiarla a nivel social. Y hablo también en este capítulo de la pérdida gestacional, ¿no? Que también es una experiencia que viven muchas mujeres, el hecho de tener una criatura que nace muerta, y creo que es importante romper el tabú que significa el duelo gestacional, y sobre todos estos temas hablo en primera persona. Yo también perdí a una hija estando embarazada de tres meses, y creo que es importante hablar en primera persona de todos estos silencios que están vinculados con la maternidad. Y por último, acabo el libro hablando de la lactancia, defendiendo evidentemente que las madres podamos decidir sobre esta lactancia, pero intento destapar qué hay detrás de la lactancia artificial, en el sentido de que qué hay detrás del negocio del biberón, los intereses de las grandes empresas. Y también planteo cómo la lactancia materna es una práctica feminista y ecologista, ¿no? Y en el libro, por lo tanto, lo que hago es esta mirada general a la maternidad, con este recorrido a las primeras etapas de ser madres. Hablo en primera persona y varias crónicas a título personal de lo que ha significado la maternidad, el parto, la lactancia, la pérdida gestacional. Para mí hay muchas citas literarias y creo que es un libro muy completo. Aquí en España llevamos ya 8 ediciones en un año, y el feedback es muy positivo, y espero que también la acogida en Chile pues sea así de positiva, que por el momento hay también un feedback muy, muy bonito realmente. Esther, muchas gracias. Les dejo súper recomendado el libro, lo pueden encontrar con despacho a domicilio en libreriacataluña.cl y en varias librerías que están funcionando con despacho. Y eso, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que es tarde, así que gracias por la entrevista y espero que se motiven con el libro. Pues un placer, y seguimos en contacto vía redes sociales. Catalina, un abrazo muy fuerte desde